Bien, chicos, buenos días. Entonces vamos a comenzar con el curso de química. El tema que nos toca ver hoy día es reacciones químicas, ¿no? Que siempre lo vemos muy frecuente en la vida diaria, ¿no? Todo el universo, todo lo que nos rodea actualmente está en un proceso de cambios, en un proceso de reacciones, en el cual el tema que nos vamos a entrar hoy día es en las reacciones químicas. Un ejemplo claro y muy común de las reacciones químicas es el proceso de respiración. Comúnmente nosotros sabemos que ingresamos, ¿no?, el oxígeno y liberamos, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nos había enseñado, ¿no? Como tema básico o parte básica, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Pero acá está viendo a continuación la ecuación completa. ¿Cómo realmente pasaría el proceso de respiración? Mira, esto pasa dentro de tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo, para poder realizar el proceso de respiración, se necesita la glucosa, que está dentro de tu cuerpo. Combinada con el oxígeno, van a reaccionar estos dos iniciales para formar agua, el agua que se queda dentro de tu cuerpo, pero estás liberando, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Esta es la ecuación que nos ayuda a poder explicar, porque las reacciones químicas se basan en ecuaciones químicas y nos ayudan a poder explicar diferentes comportamientos en la vida diaria, ¿no? Donde se apliquen lo que son reacciones. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, para poder interpretar una reacción química se utiliza la llamada ecuación química, que es similar a lo que ustedes ven en álgebra, ¿no? En aritmética, ¿no? Una ecuación es una igualdad. En este caso, el signo igual se interpreta por esta flechita que me va a indicar el sentido de la reacción. Significa que lo que está en esta parte va a reaccionar, va a interactuar y se va a convertir en lo que está aquí. O sea, este simbolito o esta flechita solamente me indicaría un signo igual, pero la dirección me está indicando que lo que está del lado izquierdo se va a convertir en una nueva sustancia. Porque recordad que una reacción física una reacción física era que mantenía su propia sustancia, no variaba, ¿no? Pero una reacción química es que lo que está al inicio van a cambiar, se van a convertir en unas nuevas sustancias. Eso es una reacción química. Partes para resaltar, bueno, solamente la flechita que está acá, que me indica una igualdad, un sentido también de la reacción, de qué cosa se convierte en qué. Los que están en la parte de aquí se llaman reactantes y lo que está en la parte derecha se llaman productos. Cada elemento, formulita, compuesto que vean ahí, está acompañado por un numerito, ¿no? Que me indica la cantidad de moles. En esta parte, coeficientes estequiométricos, que nos va a ayudar a balancear más adelante. Entonces vamos a pasar a una pequeña teoría. Como les había dicho, una reacción química, hay un cambio de las sustancias que están reaccionando, ¿no? Como en el caso de la respiración, ¿no? El oxígeno que está ingresando ya no vuelve a salir como oxígeno, ¿no? Se vuelve a transformar en una nueva sustancia, en este caso dióxido de carbono. Ahí puedes evidenciar una reacción química. ¿Qué cosas más te ayudan a poder ver si es una reacción química? Esto, el desprendimiento de un gas. ¿Cómo es la respiración, no? Estás respirando oxígeno, perdón, y estás liberando el gas, en este caso dióxido de carbono. Entonces, el desprendimiento de un gas es una evidencia de una reacción. La liberación de calor también. El cambio de color también te puede indicar que estás en presencia de una reacción química. Variación de la temperatura, que está muy ligado al cambio de calor. Y la aparición de un precipitado. ¿Qué es la aparición de un precipitado? Es, por ejemplo, cuando añadimos una cierta sustancia, ¿no? En este caso puedo añadir este sodio. Esta S que está acá al costadito significa que está en estado sólido, ya recordarán. Y esta G que está acá al costadito significa que esta sustancia está en estado gaseoso. Y AC del año pasado significa que está en estado acuoso. Muy bien. ¿Qué significa precipitado? Es cuando colocas una sustancia y en la parte de abajo se deposita algo, un pequeño sólido. A esto se le conoce como precipitado. Es cuando al momento de poder colocar las sustancias que van a reaccionar, a la parte final vas a ver un pequeño sólido ahí. Eso se llama precipitado. ¿Bien? Entonces, con esto te puedes ayudar para que puedas identificar lo que es una reacción química. Tipos de reacciones, chicos. Ahí, con esto ya van a poder hacer la primera, la segunda de su tarea. La primera y muy sencilla de entender es reacción por adición o síntesis, ¿no? O simplemente adición es una suma, ¿no? Muy fácil de deducir. Significa que vas a tener dos sustancias, dos reactantes y ellas se van a unir, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Composición
o adición. Se van a unir estas sustancias. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? El carbono más el oxígeno está formando ahí tu dióxido de carbono. Mira, al inicio hay dos sustancias que se llaman reactantes y está originando un único producto. Esto es como tú lo vas a poder identificar, ¿no? Profesor, ¿siempre van a haber dos sustancias al inicio? No necesariamente, no puede ser dos, tres, de dos a más. Lo que sí debe haber en una reacción de composición es que siempre va a haber un solo producto, un único producto. Así puedes identificar la adición. El siguiente es una reacción por descomposición. Su mismo nombre lo dice, no es un proceso contrario. Lo que está unido se va a separar. En este caso podemos ver acá el óxido de mercurio, uno solo, mira, un solo reactante, acá también una sola sustancia, pero se van a descomponer. Puede ser en dos o tres o más, ¿no? En más sustancias. En este caso se ha descompuesto en dos sustancias, en el mercurio con el oxígeno, acá también, pero puede ser de dos a más, ¿no? Lo importante para que tú me reconozcas que estás en una reacción por descomposición es que al inicio, en esta parte que son los reactantes, debe haber una sola, ¿no? Recuerda que la parte que está aquí son los reactantes y la parte final son los productos. Algo también que podemos pecar ahí de ingenuidad, por ejemplo, que en algunos problemas yo te coloque la flechita en el sentido contrario. Si yo te coloco la flechita en sentido contrario, va a cambiar, claro que sí, ¿no? Porque va a decir, si yo lo coloco la flechita, en este caso, hacia el otro lado, significa que para la parte de aquí son las sustancias iniciales, las que van a reaccionar. Ellas serían los reactantes. En este caso, los reactantes pasarían a estar en la parte derecha y en la parte final, hacia donde se dirige la flechita, van a ser los productos. Siempre hacia donde se dirige la flecha, el sentido de la reacción va a ser los productos, ¿no? En este caso, lo frecuente que tú veas es que va a ser hacia el lado derecho, pero en un examen puede aparecer de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, si yo hubiera colocado ese óxido de mercurio, y por ejemplo, el óxido de mercurio tiene como coeficiente 2 y acá tenemos que ha formado 2 mercurio, y acá el oxígeno en su forma gaseosa, ¿no? Lo único que va a cambiar ahí es que el sentido de la reacción lo voy a colocar hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Coloco tu sentido de la reacción hacia ahí. Uno puede, o yo te puedo preguntar en el examen qué tipo de reacción es, ¿no? Y como tú te has guiado de la teoría, me dice, ah, profesor, acá hay uno y acá está formando más de uno, en este caso hay dos. Significa que el que está al inicio se ha descompuesto, descomposición. Estaría mal en ese caso, ¿no? Porque antes de poder analizar tienes que ver el sentido de la reacción. En este caso está hacia el lado izquierdo. Significa que acá están los reactantes y acá están los productos. Para que sea descomposición en los reactantes debe haber una sola sustancia. Es por eso que en el lado izquierdo, para estos ejemplos, está una sola sustancia, ¿no? Porque la flechita está indicando el lado derecho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre con el sentido de la reacción. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí antes de poder pasar? ¿Duda, pregunta? ¿Alguna parte de la ecuación que no entiendan? Por ejemplo, el triangulito. ¿Saben qué significa el triangulito el año pasado? El triangulito significa que es un proceso que se llama pirrólisis. Significa que para poder descomponer este óxido de mercurio ha necesitado calor. He tenido que exponer este óxido a grandes temperaturas para poder descomponerlo. Y electrólisis, ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un proceso por electricidad, ¿no? A esta agua, por un proceso de electrólisis, le he tenido que dar energía eléctrica para poder descomponerlo. Estas partes pueden venir también, claro que sí, como teoría puede venir. Triangulito significa pirrólisis, aumento de la temperatura, y electrólisis, que vas a utilizar la energía eléctrica. Recuerda que la flechita te indica el sentido de la reacción. Los que están en la parte inicial de la flechita se llaman reactantes y los que están en la parte final de la flechita se llaman productos. Para que sea considerada una descomposición, debe ser un único reactante, ¿no? Y acá puedes encontrar más productos, ¿no? Esto es para descomposición y para el caso anterior que es adición es el proceso contrario, ¿no? Al revés, vas a tener
muchos reactantes para obtener un solo producto. Profesor, no entendí cómo se ve la flecha. ¿Cómo es la flechita? Ya, mira, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Mira, por ejemplo, lo que tú debes recordar, Diego, es las partes que van a ser reactantes y, en este caso, productos. Toda ecuación química, toda reacción química va a tener estas dos partes. Es lo primero que tú debes identificar. Luego de eso, va a haber un sentido de la reacción. El sentido de la reacción puede ser hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, significa que lo que está al inicio de la flechita se van a convertir en esto que está acá, también llamado producto. ¿Cómo lo vas a identificar lo que es composición? Cuando de este lado en reactantes van a haber más de dos y el producto va a ser uno solo. Eso es composición. Se van a sumar, se van a hacer uno solo. Y la descomposición es lo contrario, ¿no? De un solo reactante se va a dividir en más productos. Se está descomponiendo. Bien, eso nada más. Siguiente, entonces ahí sería reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Su mismo nombre lo dice, va a sustituir, pero una sola sustancia. Por ejemplo, miren la parte de aquí, tenemos la sustancia A que va a tomar o al B o al C. Lo va a tomar, se va a unir a él. En este caso, la sustancia A va a juntarse con C, acá está, me da como resultado este producto, y el B, por medio de la reacción, va a quedar solito, ¿no? Entonces, está este A, que ves por aquí, está desplazando, está sustituyendo al B, para poder formar, en este caso, esta nueva sustancia. Ejemplos, bueno, aquí ya tenemos, vamos a tomar el primero, sería 2 veces plata, tenemos 2 plata, y ahí tenemos 2 cloruro, ya está. ¿Alguien recuerda cómo se llama este compuesto? Ya lo hemos visto en tema de ácidos. Ácido. ¿Alguien No es recuerda? cloro con hidrógeno. Claro, cuando Eh, el cloro con hidrógeno era el ácido, tenía una terminación para el cloro cuando era este tipo de ácidos. Tema de nomenclatura. ¿Clorhídrico? Clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico. Muy bien, entonces lo que te Punto, puede profe. decir tu examen te viene de esta manera, ¿no? Te viene el compuesto y te viene que tú identifiques. Bueno, descartado de que sea tanto de adición como descomposición. ¿Por qué? Para que tú puedas decir que es adición o descomposición, de un lado de la flechita debe haber uno solo. Entonces, descartada las dos primeras. Cuando ya aparece una comparación de 2 con 2, ya puede ser o una sustitución simple o una sustitución doble. La sustitución simple significa que uno nada más va a reemplazar al otro. En este caso, ¿dónde se daría ese reemplazo? Si te das cuenta, la plata está reemplazando o va a ser una nueva sustancia con el cloro y está liberando el hidrógeno, ¿no? Entonces lo que puedes decir acá es que la plata está sustituyendo al hidrógeno, ¿no? Y se está quedando con el cloro. Y para formar lo que está aquí, una única sustitución, por eso se llama sustitución simple, donde un elemento va a reemplazar a uno de estos dos elementos, ¿no? En este caso está reemplazando al hidrógeno para poder juntarse con el cloro. Y aquí puedes ver ese producto. Esa es una sustitución simple. En el caso de una sustitución doble, va a aparecer el proceso ya con ambos. En este caso, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre de este ácido? HSO4. Muy común que lo hemos hecho tomado también. Es un oxácido. Es el ácido sulfúrico. En este caso es el ácido sulfúrico. Y acá tenemos Estaba pensando que se le el decía el óxido de azufre. calcio. Y acá tenemos al calcio, con el azufre, oxígeno 4. Esta es una sal, ¿verdad? Una sal y acá tenemos el agua. Muy bien. Entonces, en tu examen te puede venir, identifícame qué tipo de reacción es la siguiente. Entonces tú vas a descartar, ¿no? No puede ser ni adición ni descomposición, porque para que sea adición o descomposición, de un lado de la flechita debe haber
una única sustancia, entonces descartado. ¿Qué es lo que puede hacer? Un desplazamiento simple o un desplazamiento doble. Recuerda que el desplazamiento simple es cuando un elemento va a sustituir, uno o dos elementos va a sustituir a uno solo. Una sola sustitución. A ver, si vemos por aquí, vemos que toda esta parte, todo este anión, el SO4, se está combinando ¿con quién? Se está combinando con el calcio, ¿no? Y te está formando lo que está aquí. Muy bien. Si no habría, si no hubiera otro reemplazo, esto lo llamarías como un desplazamiento simple. Pero tienes que fijarte a ver si el otro compuesto está haciendo una sustitución. En este caso, el hidrógeno, ¿no? Este hidrógeno se está juntando ¿con quién? Se está juntando ahora con el oxígeno, si te das cuenta. Ese hidrógeno se está juntando con el oxígeno y te está formando ahora el agua. Entonces acá hay un doble desplazamiento, doble sustitución. ¿Te das cuenta, no? Ambos van a hacer una nueva sustancia. Pero en el caso anterior solamente hay una sola sustancia donde se ha reemplazado, ¿no? En este caso van a haber dos. Simple y sencillo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda para poder identificar lo que es un simple y un doble desplazamiento? No. ¿No? Solamente como regla práctica tú puedes ver la parte final de los productos. En este caso tienes el calcio, y el calcio al inicio estaba con oxígeno, ¿no? Pero tú lo ves con otro elemento, con otra parte, entonces lo encierro. No quiere decir que todo este anión, Eso, la flecha sería como igual. la flecha sería como el igual para esta ecuación, y también te indica dónde están los productos. Hacia donde señala la flecha es, o te indica que en la parte derecha están los productos finales, lo que ha quedado al final de tu reacción. Muy bien. Y en la parte de aquí también es reacción por combustión. Entonces son aquellas reacciones en combinación violenta con el oxígeno. Acá tenemos el oxígeno. Y como productos te van a dar el dióxido de carbono y el agua. Existen dos tipos de combustión, mira. La combustión completa y la incompleta. Eso creo que está en la pregunta ahí, en la pregunta 3 creo. ¿Cómo vas a identificar que es una reacción completa y una reacción incompleta? Mira, muy fácil y sencillo. Solamente tienes que ver la parte del carbono con el oxígeno. Carbono con el oxígeno. Si tú observas que en la parte de los productos está el dióxido de carbono, ¿cuál es el dióxido de carbono, profesor? El CO2. Si se forma en la parte de los productos el CO2, significa que es una combustión completa. Pero si en la parte de los productos se forma solamente el CO, el, el óxido, perdón, el anhidrido, perdón, ¿qué te estoy hablando? La combinación de carbono con oxígeno, ¿cómo se llama en nomenclatura UPAC? ¿Quién me puede decir? Ahí para colocar un puntito. En la nomenclatura UPAC, Carbono con oxígeno. claro, la Óxido UPAC. de carbono. Ah, la Recuerda que yupa. de derecha a izquierda. Ah, monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Bien. Punto, Entonces, profe. muy simple y sencillo para que tú puedas identificar. Entonces, la número 3 de su PDF ya es sencillo, ¿no? Solamente tienes que ver en la parte de los productos si es dióxido de carbono, sería completa, y si ves ahí el monóxido de carbono, sería incompleta. Y ahí estaría de frente para marcar. Ya la parte de la gran mayoría de los ejercicios lo van a hacer conmigo. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo, los ejercicios. Creo que este es el ejercicio número 1, creo que está en su PDF. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer con ustedes. En este caso tenemos al aluminio. Voy a preguntar por ahí. El aluminio. Tenemos acá el ácido sulfúrico, el H2SO4. También tenemos el sentido de la reacción, que es hacia el lado derecho. Recuerda que la flechita es como un signo igual y te indica hacia dónde están los productos, ¿no? En este caso también tenemos al aluminio. Aluminio, dos aluminios, entre paréntesis, SO4, un índice afuera, 3. Y acá, el hidrógeno. Muy bien. A ver, voy a preguntar por ahí, a ver, Santiago, ¿Santiago está por ahí?
Vamos a Santiago. A ver, Edward. Edward, ¿qué harías o cuando ves este ejercicio, cuáles son las dos primeras reacciones que vas a anular de tus alternativas? Por descarte. Las dos primeras que tú puedes anular. O cualquiera, y a ver, cualquiera que quiera El aportar de por ahí. combustión Claro, muy bien. y el Puedes de anular descomposición. combustión. ¿Por qué estás anulando combustión? ¿Qué es lo que no aparece? Recordemos acá combustión, ¿no? No aparecen estos dos, ¿no? Recuerda que para hacer combustión, o bien está el dióxido de carbono, o bien está el monóxido de carbono. Muy bien. A ver, otro por ahí. Calderón, a ver, Calderón. ¿Qué otra alternativa tú anularías? Eh, ¿Cuál, Diego? ¿Cuál? Vamos, vamos. ¿Ninguna? ¿Cuál anularías? Yo. eh, Ya, ¿Descomposición? pero no, composición. no, adición, la Ah, C. muy bien. La C, Anularías esto, ¿no? Claro, muy bien. Y también podría yo anular descomposición. Entonces, cuando vean este tipo de usted, ejercicios, usted me chicos, dijo una vez, profe. cuando ustedes vean este tipo de ejercicios, por ejemplo, reactantes, y para la parte derecha vamos a colocar productos, lo primero que tú debes anular al ojo sería, como dice Edward, combustión, ¿no? Si yo no veo el dióxido de carbono ni el monóxido de carbono, de frente anulo combustión. Lo siguiente que vas a anular es descomposición y adición. ¿Y por qué era eso? ¿Recordarán? Si es un solo reactante que se va a convertir en dos o más productos, se está descomponiendo, ¿no? Entonces se va a hacer descomposición. Y lo contrario es que yo voy a tener muchos reactantes y estos reactantes se van a unir y van a formar uno solo. Y esto se llama adición, se van a sumar, se van a hacer uno solo. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tú vas a ver aquí? Ah, que de un lado solamente va a haber uno y del otro lado también va a haber uno solo. Entonces, a simple vista tú ves que hay dos de un lado y dos del otro lado. Entonces, lo más fácil que tú vas a anular siempre en este tipo de ejercicios es descomposición y adición, de arranque, descomposición, adición. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, profesor, acá en ninguno de los dos extremos hay uno solo. Ya, entonces de arranque eliminamos adición, descomposición y combustión. Recordarás también que te dije que si había dos de un lado y dos del otro lado, lo más probable es que sea una sustitución simple o una sustitución doble. Ya, en este caso, el aluminio. ¿Quién me puede decir? ¿El aluminio con quién se está juntando? El aluminio, recuerda, tienes que observar la parte de los productos, ¿no? Si observo los Con ácido productos, sulfúrico. muy bien, se está excelente, ¿no? En esta parte está formando lo que está aquí, ¿no? Significa que este aluminio ha tenido que tomar el SO4, ¿no? Si ven ahí, ha tenido que unir. Muy bien. Ahora, no hay otro elemento que veas por ahí, en este caso, uno que te está sobrando, ¿qué sería? Profesor, me está sobrando el hidrógeno, pero el hidrógeno se ha podido combinar con otro elemento, en este caso el aluminio, no, ¿verdad? No ha podido combinarse. Y como no ha podido combinarse, no ha podido formar esa sustancia. Y si te das cuenta, este hidrógeno que está ahí se sigue manteniendo al final, no se ha alterado. Entonces, como ha habido un solo desplazamiento, se llama desplazamiento simple. ¿Bien? Si acá hubiese estado, por ejemplo, otro elemento, ya, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que sea oxígeno, que acá hubiese sido el óxido de aluminio, el oxígeno con el aluminio, y acá hubiese aparecido el agua, ahí sí, ¿no? El hidrógeno se hubiera combinado con el oxígeno que estaba sobrando y te hubiese formado el agua, ¿no? Ahí sería un doble desplazamiento. Sin embargo, no ha pasado esto, ¿no?
solamente puedes observar que el aluminio se ha juntado con el SO4 para formar esta sustancia, y el hidrógeno se ha mantenido tanto al inicio como al final. Sería un desplazamiento simple. ¿Bien? De ahí vamos a resolver esto. En este caso, ya sería un poco de balanceo de ecuaciones. Dice acá, balancea y haya el coeficiente del agua. ¿Bien? Acá tenemos entonces al hierro. Si tienen su material a la mano, mucho mejor, ya lo van copiando. Hierro, oxígeno 3, tenemos al ácido clorhídrico, al HCl. Bien. En esta parte, en el balanceo de ecuaciones, es solamente que tú completes los numeritos que van a acompañar a cada sustancia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la cantidad de átomos estén iguales. Si te das cuenta, si yo tengo 3 hierros de un lado, y esto es una igualdad, significa que del otro lado también tengo que tener 3 hierros. De la misma manera con los oxígenos, ¿no? Como es una igualdad, es una ecuación, si de un lado tengo 8 oxígenos, del otro lado también debo tener 8 oxígenos. Entonces tú debes completar los coeficientes para que haya este equilibrio. En este caso tenemos acá el hierro, el cloro, con 3, y al final tenemos agua, ¿no? Solamente tenemos agua. Si yo, muy aparte de pedirte los coeficientes, te hubiera dicho qué tipo de reacción es. Mira, como tú ves 2 de un lado y 2 del otro lado, ¿qué vas a descartar? Descarto adición y descarto descomposición. ¿Qué más puedes descartar? Si no hay dióxido de carbono, Combustión. claro, muy bien. Si no hay dióxido de carbono, descarto combustión. Entonces, ¿ves? De arranque estás descartando las 3 primeras. Entonces acá solamente puede ser un desplazamiento simple o un desplazamiento doble. ¿Cuál sería? A ver, mira, si te das cuenta, doble, ¿no? Claro, muy bien. Este hierro se ha combinado con este cloro y ha formado lo que está aquí. Y también tienes lo que está sobrando, en este caso, este oxígeno con este hidrógeno se han combinado para formar, en este caso, el agua, ¿no? Ya entonces te estás dando cuenta que ahí hay un doble desplazamiento. Mira, muy fácil y sencillo. Y para la pregunta 4, mira, en la pregunta 4, de un lado ya está el número, ya hay una sola sustancia. Entonces ahí ya descartamos que sea desplazamiento simple o desplazamiento doble, ¿no? Porque para que sea simple o doble, debe haber 2 de un lado y 2 del otro lado. En este caso hay una sustancia que se está dividiendo. ¿Cómo se llama esa reacción? Se llama adición o descomposición. Su mismo nombre lo dice también, ¿eh? Una sustancia que se está dividiendo. ¿Cuál sería? Adición. Sería descomposición. Descomposición. Recuerda, miren, que tú al inicio tengas una sustancia y esa sustancia se ha dividido. Entonces eso significa que esa sustancia se está descomponiendo en más sustancias, ¿no? Fácil de deducir. ¿Y adición qué sería? Adición es como una suma, ¿no? Entonces diría que al inicio haya muchas sustancias y como es adición, al final solamente va a haber una sola. Eso significa adición, ¿no? La suma de muchos valores se va a volver uno solo. Por eso se llama adición. Y descomposición es lo contrario, ¿no? De una sola sustancia se va descomponiendo en más sustancias. Muy chico, entonces vamos a reingresar al mismo link en un minuto para poder terminar con estos 2 ejercicios y ya terminaríamos la clase. Chicos, regresamos entonces